Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Vamos a hablar hoy acerca del plan de Dios arruinado. El primer tema fue el plan de Dios revelado a través de la creación, que fue como Dios nos hizo y para qué. En ese primer proceso vimos que Dios reveló su plan a través de lo que era crear al hombre, crear una familia, colocar la salvación en el hombre. El enemigo quiso dañar ese plan que Dios colocó, y cuando quiso dañar ese proceso, entonces estábamos hablando de cómo él quiso arruinar el plan de Dios, y ese plan de Dios se gesta muy parecido a como Satanás lo hizo desde el cielo y está desde el infierno planeándolo, que le afectó una tercera parte de los ángeles. Hablamos de que el Señor, al traer salvación, no solamente vino a traernos salvación a nosotros, sino que la Biblia dice que vino a reconciliar tanto las cosas que están aquí como las cosas que están en el cielo. La vez pasada hablábamos del plan de Dios arruinado a través de esa rebelión, y ahí fue donde quedamos. Vamos a hablar hoy acerca del plan de Dios arruinado. Voy a retomar algunas cositas del tema anterior, del plan de Dios arruinado, que fue a través de la rebelión. Lo primero es que Dios nos hizo a todos, y eso que coloca es el libre albedrío. Hay discrepancias en lo que nosotros creemos en cuanto a esto, a la luz de las Sagradas Escrituras, y algunos grupos que creen que nosotros no tenemos libertad para elegir, que ya Él es el que proyecta quienes son creados para salvación y creados para perdición. Pero a la luz de la Biblia nosotros tenemos esa opción de escoger, y siempre Dios nos está haciendo ese reto, escoger a quién servir. Entonces Dios habla si lo servimos a Él o servimos a otro, y Dios nos da ese concepto, está en la Biblia, que es el libre albedrío. Libres para escoger. Aunque Dios había hecho nuestras vidas con un propósito, y al no alcanzar el propósito de Dios, vemos en los seres humanos que buscan muchas cosas. Tal vez quienes han alcanzado poder, fama, riquezas, tantas cosas humanamente hablando, uno nota que no van a lograr esa paz, no van a saber lograr esa satisfacción, que siempre va a estar faltando algo. Y eso que está faltando es porque el hombre fue creado con el propósito de adorar. Y hasta que el hombre no entiende lo que es adorar a Dios, hasta que el hombre no entiende qué es tener a Dios en su vida, y vive para Dios, camina para Dios, y todo lo que hace, lo hace para agradar al Señor, entonces algo va a quedar. Hay un faltante en la vida del ser humano, y siempre vamos a notar que esas personas que el mundo considera ídolos, modelos de vida, no son los modelos de vida que esperamos. Y hemos visto esos fines de esas personas, actores de cine, de personas de la farándula, cómo mueren de una manera muy triste. Esto sin Dios no funciona tan bonito, se ve bonito, y uno en lo humano ve y ¡ay, qué rico! Pero quienes conocemos de Dios siempre decimos, pero le falta el ingrediente, le falta la esencia. Tiene algo muy bueno, pero no es lo bueno, porque lo bueno es Dios como tal. Cuando a Jesús le dicen maestro bueno, queriendo hablar de lo bueno que era él como individuo, hablándolo como un maestro normal que de pronto lo pudieron haber descrito, él dijo, un momentico, bueno, no hay sino Dios, queriéndolos guiar, o me van a ver como Dios, y si ven la parte de Dios en mí, está bien, pero si están viendo un ser humano, un momentico, no hay nada bueno, no hay nadie bueno. Cuando está esto, desde este punto de vista, nos damos cuenta que el ser humano, aunque fuimos hechos a imagen de Dios, hoy, si no tenemos al Señor en nuestro corazón, no somos a imagen de Dios. ¿Quiénes fuimos hechos a imagen de Dios? No todos, Adán y Eva. Y después de Adán y Eva entró el pecado. Entonces la Biblia habla de un primer Adán que no lo va a mostrar como imagen de Dios, porque el primer Adán, al caer en pecado, perdió la esencia de Dios. Que hay una promesa de salvación en la Biblia. Cuando Adán y Eva caen, viene juicio sobre ellos. Pero ¿qué es lo que Dios planea en cuanto a la raza humana? Por allá en el capítulo 3 de Génesis está la primer profecía mesiánica o del Mesías. ¿Qué es lo que dice esa primer profecía? De la simiente de la mujer nacería alguien que heriría a la serpiente, que representa el pecado, y a Satanás en la cabeza. ¿En dónde había herido la serpiente al hombre? ¿Usted sabe qué es el calcañal? Es un huesito, nos sostiene a nosotros desde el talón, y si uno pierde el calcañal, qué importante es entonces que Jesús viene y restaura esas cosas, y lo vamos a ir viendo paso a paso. Cuando Él aparece en escena, Él quiere dañar el plan de Dios.
Él quiere afectar lo que Dios había hecho. Y entonces después de Adán, uno va a mirar a otros hombres. Ya vienen Caín y Abel. ¿Qué sucede con ellos? Los dos ven una necesidad. ¿Qué ven los dos que necesitan hacer ante Dios? Un sacrificio. Traer una ofrenda. Bueno, ¿y qué fue el sacrificio que ellos trajeron delante de Dios? Muy bien. Abel, como era pastor, trajo una oveja. Y Caín, si ellos trajeron esa ofrenda a Dios, el uno que cultivaba la tierra trae lo que trae la tierra, el otro que era de los animales trae esos animales. ¿Por qué Dios no recibe la ofrenda que le trae el que le trae las cosechas? O sea que Caín tenía un mal corazón. No fue agradable la ofrenda. La hermana Edith está sacando la cara por Abel, por Caín. ¡Ay! Momentico. Escuchen esto. Una doctrina de la Biblia no sale de un versículo. Ojo con eso. Una doctrina sale desde Génesis hasta Apocalipsis. Recuerden que después de que pasan tiempos, empieza a presenciarse los sacrificios, que nos lo dice el libro de Levítico, que fue en la ley. Y Dios ya da una legislación en cuanto a los sacrificios. Pero esos sacrificios representaban que el hombre tenía que traer delante de Dios esos sacrificios para que su pecado fuera cubierto, no fuera limpiado. Pero al ir buscando en la Biblia, por allá en el libro de Hebreos, que va a narrar acerca del sacrificio que tuvo que existir para la redención del hombre, que fue profetizado 700, bueno, desde acá, casi 4000 años antes de Cristo. Después fue profetizado por Isaías, que ya empieza a presentar a Jesús como un cordero sacrificado por la humanidad. Juan el Bautista lo rescata en ese sentido, y ya Hebreo va diciendo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Uno va al libro de Génesis y se da cuenta que cuando ellos dos caen, el Señor se presenta ante ellos. ¿Ellos cómo estaban vestidos? Con hojas de higuera. ¿Qué fue la actitud de ellos cuando Dios empezó a buscarlos? Porque tenían temor, habían caído. Entonces el Señor ya les habla de eso. Y dice que les cubre con pieles de animales. Para cubrirles de pieles de animales, al unir todo el contexto bíblico, es donde encontramos que tuvo que haber un sacrificio. Note algo, desde Génesis, todos estos patriarcas empiezan a hacer sacrificios. Y empiezan a derramar sangre de sacrificio por sus pecados. Ya en la ley el Señor lo va a colocar de una manera. Entonces, tuvo que haber sido sacrificado animal por sus pecados. El libro de Job, yo le quiero decir, ¿dónde aparece Job en la Biblia fuera del libro de Job? Porque uno ve como la historia, entonces uno ve que le va narrando Génesis y los libros históricos, pero ¿en dónde aparece Job en la Biblia? Es más, el libro de Job, siendo tan antiguo, Job no aparece en un pueblo, una línea genealógica de los judíos, de Cristo, no hay nada. Job era un antiguo y no fue de Israel, y usted va a ver que la relación de él con Dios fue especial, pero no se nombra como lo nombran los judíos. Usted lo va a ver que él era temeroso de Dios, ¿se da cuenta de eso? Y en la revelación que Dios le da a Job, uno nota desde el capítulo 1 que él hacía sacrificios por sus hijos. Es como que los hijos cumplían años y él hacía sacrificios por si ellos hubiesen pecado. Fue algo que se aprendió desde Génesis y que se fue transmitiendo en esa transmisión. Recuerden que les he hablado mucho de la tradición oral, de que al principio no se escribía, sino que se contaba todo lo que el Señor había hecho para con ellos. Entonces, en ese sentido, desde Génesis, en la caída del hombre, se nota que ellos tenían que traer sacrificios. Entonces, Caín y Abel tenían que traer el sacrificio. ¿Por qué el sacrificio de Caín no fue recibido? No dice la Biblia que fue dado con desagrado, no, cada uno trajo de su sacrificio. Pero lo que hasta ahí aprendemos en la Escritura es que tendría que haberse derramado sangre de animal, y cada uno debió haber traído un animal para el sacrificio. No sangre de aguacate, ni sangre de banano, ni sangre de no sé qué fruto. No, la Biblia no habla que fue una manzana, ni mucho menos del fruto prohibido. No se habla de que fue una manzana. ¿Cuál fue el fruto prohibido? ¿Qué comieron ellos? ¿De qué? ¿Del árbol de qué? Bien, entonces, ni siquiera ese fruto, Entonces, ¿cuál fue el fruto prohibido? Un fruto del árbol de la ciencia del bien. Dejémoslo ahí. Volvamos otra vez a la escena. Ellos traen sacrificio. Abel lo recibe, Dios recibe el sacrificio de Abel porque fue de acuerdo a lo que era Dios. Sacrificio por el pecado. Y uno mira que desde allí empiezan todos, Abraham, Isaac, Jacob, todos a traer sacrificio delante de Dios. Pues vamos a hablar acerca de la expiación y vamos a entrar en materia en cuanto a cómo se da la redención frente a esto. Pero entonces era necesario que se diera de esa manera. Al no ser así,
Y al hombre caer, ya había caído en pecados. ¿Cómo cae en pecado el hombre entonces? En la desobediencia. Entonces caen en desobediencia, caen de la gracia de Dios y ya como eran seres caídos tenían que sacrificarse por ellos, traerse en sacrificios. Pero Dios dice que de la simiente de la mujer redimiría al hombre. Bien, desde ahí hasta Cristo siempre el hombre tuvo que traerle al Señor sacrificios. Ojo, que yo quiero decirle algo hoy, los sacrificios no nos acercan a Dios. Estábamos haciendo una oración y uno de los muchachos de la iglesia dijo, Señor, por favor, que no perdamos la salvación. Y yo decía, bueno, falta un poquito de comprensión en algo. Podemos caer de la gracia de Dios, podemos volver atrás. Sí, una persona puede volver atrás. Pero cuando Dios nos ha rescatado y nos ha regenerado, y la regeneración indicaría que nosotros empezamos a caminar como hijos de Dios, sin temor de que fuésemos quitados de Dios, porque somos hijos de Dios. El que es hijo de Dios ha sido redimido del pecado. ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Debemos de mantenernos en el Señor, debemos de mantener lo que el Señor nos ha dado. Amén. Pero para nosotros ya las cosas espirituales son naturales. El orar es natural. No puedo descuidar mi vida de oración. No puedo descuidar cada una de las áreas que Dios me ha dado. Pero es natural que eso esté en mí. Raro sería que una persona es salva y no le guste hablar con Dios. Y no le guste buscar de las cosas de Dios. Es raro. Y si hay alguien en la iglesia que la tienen que empujar para eso, no le ha amanecido. No ha tenido un encuentro con el Señor. Eso pasa con los muchachos. Porque los muchachos tienen que llegar en su momento a tener una experiencia con Dios. Entonces usted nota dos tipos de muchachos en la iglesia, a los que les encanta venir a la iglesia. Que lastimosamente a veces el problema de los muchachos para venir a la iglesia no son ellos, son la familia. ¿Y usted por qué no? No, es que mi mamá mi papá no es que me dicen que mejor es, ay no, que... Pero si fuera por mí, entonces uno dice, hay algo en él. Y hay un quebranto delante de Dios. Y hay una actitud de que ellos han sido regenerados delante de Dios. Vamos bien, cuando vemos esta parte, que tenemos que tenerla clara en el sentido de que el Señor ha trazado una redención para nosotros. Para todos los hombres es la salvación, no es para algunos. La oferta es para todos. Pero siendo para todos los hombres, a la luz de lo que el Señor dice que va a acontecer, no todos los hombres se van a acercar a Dios. Hay una realidad para nosotros los pastores que es muy dura. No todos los que se congregan en la iglesia son salvos. Y uno dice, Señor, ¿por dónde? Hasta que el Señor tiene que decirle a uno, es que usted no es Espíritu Santo. Uno tiene que entender que va a haber gente que se va a perder. Pues que asisten a la iglesia, porque la iglesia de Cristo es una. Pero entre la iglesia crece cizaña y crece... Ha de suceder. Entonces, Satanás va a querer, desde el comienzo de la creación, dañar, estropear ese plan tan bonito de Dios. Primero, Dios hizo el plan de salvación. Lo hizo. Coloca al hombre en la tierra. Y el hombre, hasta este momento, ¿va bien las cosas en lo que hemos narrado o no van bien las cosas? Con Caín y Abel, ¿van bien? No van bien. ¿Por qué no van bien? ¿Cómo encontró Dios al hombre? Había caído. ¿Qué hace Dios para con el hombre? Da una opción del hombre acercarse a Dios. Pero yo quiero decirlo, el hombre en ese momento pierde lo que Dios ha entregado al hombre. O sea, que el hombre era bueno o malo. Cuando Dios creó las cosas, en el libro de Génesis 1 dice que las cosas las hizo buenas. Y cuando hace al hombre, ¿qué dice la Biblia? Fue una obra buena. Muy buena en gran manera. Pero lastimosamente alguien vino a arruinar el plan de Dios. ¿Qué hizo el hombre? Cuando cayó de la gracia de Dios. Cuando fue tentado y desobedece, ya, perdió. De ahí en adelante, Dios que le había entregado al hombre, ¿qué era el hombre para con Dios en la tierra? Un mayordomo, bien. Y después de que el hombre cae, ¿qué sucede? Que es perder todo. Por ejemplo, el control en la tierra, ¿la tiene o no tiene el hombre? Dios le dio poder sobre los animales, ¿sí o no? Señorío. Ah, qué bien. Yo le hago una preguntita. ¿Tiene el hombre hoy señorío sobre los animales? Espere que aparezca una cucarachita por ahí, verá que más de una... Y no estoy hablando de un tigre, ni estoy hablando de una pantera, estoy hablando de una cucaracha. Entonces el hombre pierde control sobre la creación. ¿Bien o no? Pierde todo control. Se arruina el plan de Dios. El hombre empieza a caminar bien o mal. ¿Quién tiene el control en la tierra? No es Dios. Bueno, aparece un texto bíblico que nos dice que el mundo está en las manos. ¿A quién fue entregado la tierra? ¿Y qué hizo el hombre? La cedió al adversario. ¿Cómo recuperar lo que se ha perdido? Bueno, ya Dios nos enseña. Guillermo dice, hay un sacrificio. Sí, Dios promete que va a redimir al hombre, ¿cierto? Pero mire, ya por ejemplo en Romanos, hablando de la condición actual del hombre, que por cuanto el hombre pecó, y no uno solo, ya dice que ¿cuántos? Usted es pecador. ¿Cuántos han pecado? Usted.
Bueno, entonces usted es pecadora. O al menos viene de una naturaleza. Tenemos un acierto. Ahora hay una nueva naturaleza en nosotros, pero realmente venimos de eso. ¿Cuántos aquí no han pecado? Nunca. Ya cuando hay conciencia ya no hay más que hacer. Pero está muy pequeña. De acuerdo a su conciencia va a estar el pecado en su vida. Porque la salvación no es hereda. Pero si el niño llegase a crecer, tener 8, 9, 10 años, alguien dice, la familia del hermano es cristiana, pues uno tiene la esperanza de haber criado al niño y enseñarle principios del evangelio. O sea, mientras no haya conciencia de pecado, bien. Pero cuando hay conciencia de pecado, lo que el niño tiene que hacer. No necesita una oración de fe, de pasar al frente un domingo o en un culto evangelístico, sino en mi relación con Dios. Yo podría haberlo hecho en mi cuarto con el Señor y decirle, Señor, venga, tome control de mi vida. No es una oración mágica. Porque algunos tenemos ese mal concepto de ir a hacerle en la calle oraciones mágicas a la gente. La gente no se va a entregar al Señor porque yo lo force a una oración. No, si no hace la oración, hermano, no lo suelto. Venga, hágala conmigo. Yo le digo, ¿qué vas a ver? Ni volver a la iglesia, una persona a la calle. Tiene que haber una conciencia. Hasta ese momento, a la luz de la Escritura, todos hemos pecado. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos viendo el ABC, pero este ABC nos va a llevar a otra cosa. Entonces, quien no ha recibido al Señor en su vida, sigue esclavo del pecado. Y lo vamos a ver más adelante. Pero la Biblia dice que todos los seres humanos tienen la naturaleza pecaminosa. Todos. ¿Qué nos hace entonces diferente de los inconversos? Que somos cristianos y buscamos de Dios. Yo me atrevería a decir otra cosa. Somos cristianos y Él nos encontró. ¿O cuánto estábamos buscando a Dios? Uno veía la necesidad de Dios, pero siempre nos confrontaba a Dios a través de alguien. Es un llamado que Dios nos hizo al arrepentimiento. Bien, entonces nosotros necesitamos ser salvos. El que no ha visto esa necesidad de ser salvo puede ser un buen religioso, y hablar de religioso estoy hablando de católico, evangélico, que no ha visto esa necesidad, no ha sido salvo. Que una persona que venga a la iglesia, por el hecho de venir a la iglesia, no significa ser salvo. Tendría que haber algo en el corazón de nosotros. Tener que recibir, aceptar y traerle a Dios ese sacrificio. Ellos traían un sacrificio. Después vamos a mirar cómo Dios nos presenta el sacrificio, pero en general tendría que decir que la Biblia muestra que Dios dio un gran sacrificio por nosotros. ¿Quién fue el sacrificio por nosotros? ¿Y cómo lo presenta Dios a Él? Como el cordero que Dios nos colocó, que derramó la sangre. Y lo otro, ese cordero sí limpia el pecado. Entonces, ¿cuántos santos hay hoy aquí? Menos santos pecadores o pecadores santos, ¿cómo es la cosa? Venimos de una naturaleza, y Pablo dice que nosotros cada día le echamos una palada, pues enterramos a ese hombre viejo, ¿o no? El Señor ha hecho morir, ¿cierto? Pero si usted abandona los principios de Dios, vuelve a la vida, su vida seguirá siendo. ¿Qué hay que hacer en el Señor? Perseverar. Porque ¿qué tal si yo recibo a Cristo hoy y no vuelvo a la iglesia en un año, ni leo la Biblia, ni busco de Dios, ni nada de nada? ¿Sí lo recibí? Recibir a Cristo sería que recibir los principios que Él ha enseñado, su palabra. Mi vida ha cambiado totalmente. Entonces yo, al vivir bajo los principios que Él quiere dar, voy a crecer en Él. En el caso del hombre, cuando el hombre cayó, el hombre se constituyó un instrumento en las manos de Satanás. Dios lo hizo para él. Pero cuando cae de la gracia de Dios, se vuelve un instrumento de Satanás. Note que la mentalidad de la gente del mundo cada día es más lejana de Dios. La gente que usted conoce, nuestras familias, que amamos, no tienen al Señor. Tenemos que llegar a esas personas como instrumentos de Dios. ¿Cómo llegar a esas personas que no tienen al Señor? El Señor nos va a dar la forma. Porque alguien podría decir en esta mañana, pastor, pero es que, ay no. ¿Y por qué Dios no nos hizo a todos para buscarlo a Él y ya? ¿Usted nunca ha pensado en eso? Hombre, porque la gente hace lo que quiere, que unos matan, que si Dios es tan bueno, le dice la gente a uno, ¿por qué todos no somos buenos? Bueno, yo quiero decirle, no hay nadie bueno sino Dios. Entonces, ¿cuándo somos buenos nosotros? Cuando Dios está en nosotros y la naturaleza de Él se refleja, entonces ya hay algo bueno. De resto, en nosotros sin Dios no hay nada bueno. Son vanas obras. Ahora, cuando Satanás entra en la vida del hombre, hay algo que sucede, y es que lo primero que insta en el hombre es el principio satánico, la rebelión. La rebelión no es de Dios. ¿Cuántos hay rebeldes aquí? Hay que hacer morir eso en nosotros. Y ahí no esa canción como cuando éramos pequeños, los que ya rayamos los 50, que decíamos, yo soy rebelde porque nadie me ha querido. No, la
rebelión entra a través de Satanás. Yo soy rebelde porque Satanás entró en mí. Cuando yo llego al Señor, las cosas van a cambiar. Y una de las cosas que Dios va a hacer es la sujeción. Yo tengo libertad, pero yo he decidido en la libertad que tengo acercarme a Dios. Porque me he dado cuenta que con Satanás eso no suena bueno. En el concepto de los judíos había algo tremendo porque usted sabía que un esclavo entre los judíos podía ser libre, podía comprar la libertad. Había una temporada que era cada 70 años, jubileo, donde los presos salían libres, los que eran esclavos por deudas y cosas quedaban libres. Pero había una situación y es, una persona había quedado esclava a los 15 años y le había servido a su amo 20 o 30 años y le decía, le voy a dar la carta de libertad. Pero él decía, pero es que mi amo es muy bueno, tengo buena casa, tengo un pedazo de terreno bonito, me cuida bien, me trata bien, mis hijos se han criado, no, yo quiero seguir siendo esclavo. Entonces, ¿sabe qué hacía ese esclavo? Se regalaba y le decía al amo, yo quiero que usted siga siendo mi amo, pero puede ser libre. No quiero, yo me siento bien, yo siento que me cuidan, que todo, que no necesito. ¿Qué puedo pedir yo? No más. Entonces, ¿sabe qué le hacían a ese esclavo? Le oraban la oreja y le ponían ahí una candonguita, que eso representaba que era un esclavo que se había regalado, pero él era feliz por haberlo hecho. Los creyentes nos hemos regalado al Señor, porque Él es el mejor amo, Él es el mejor patrón, Él es el mejor ser, y nosotros nos entregamos a Él sin ninguna vacilación. ¿Cuántos somos regalados para el Señor? Porque aquí no hay opción, o estamos con Dios o estamos con el otro. ¿Cuál de los dos debe tener el control en nuestra vida? Lo más lindo es que Él nos dio libre voluntad para escoger ser esclavos del diablo o esclavos de Dios. ¿Nosotros qué preferimos? ¿Ser esclavos del diablo o esclavos de Dios? Muy bien. ¿Qué acción, qué otra acción? Hablamos de la primera, ¿cierto? De la libertad que nosotros teníamos como seres humanos, pero que el enemigo nos engañó. La segunda, que era que Dios nos dio libertad, libre albedrío, pero nosotros escogemos y están esas dos voces que escuchamos, a cuál de las dos oiremos. Y lo peor que puede suceder, que es la influencia del adversario y que vino con la caída, y que es ese proceso de querer destruir lo que Dios había hecho, es que el enemigo ha colocado en nosotros orgullo. Satanás tenía una posición muy alta. Yo no sé cuántos de nosotros nos gustan las buenas posiciones. Lastimosamente, el que tiene tanta comodidad se puede dañar. Y fue en lo que el enemigo cayó. Como tenía alguna autoridad, entonces él cae de la gracia de Dios. Él encuentra placer en sí mismo. Y lastimosamente el ser humano es así. A nosotros nos gusta vernos a nosotros mismos. En la adolescencia, las muchachas más que todo lo hacían, se miraban al espejo y es que, tan linda yo. Porque los seres humanos, como ya no tenemos a quien adorar, ¿qué es lo que el enemigo levanta en nosotros? Él. Es muy normal en un adolescente. Si su hija lo está haciendo, vea, ya está como, lo que el pastor dijo, y ya el diablo no, eso es en los adolescentes. Ellos al principio a veces se odian y a veces se aman, a veces son muy lindos, a veces son muy feos, a veces algo que hacen, están como en ese y no saben ni qué son. Eso es normal en un adolescente. Pero lastimosamente en la vida del ser humano llega un momento ahí porque el enemigo está trabajando. Entonces la persona no sabe si se quiere o no se quiere. Y cuando no hemos aprendido a acercarnos a Dios como seres humanos, el enemigo nos va a envanecer. Y mire que una persona que ha caído en eso, la otra gente la ve y le dice, vos tan orgullosa, oigan a esta. ¿Por qué? Es que yo soy así. Porque soy inteligente. De malas. Que piensen de mí lo que yo soy inteligente. Es que yo tengo capacidad para hacer plata, yo soy capaz, yo tengo esta. Es lo humano, es lo normal en el ser humano. Si a usted le pasa o le ha pasado, es lo normal si usted está alejado de Dios. Entonces, ¿cómo dejar eso? Acercarse a Dios. En el caso de Satanás, él buscó que lo adoraran a él, subir a la presencia de Dios, usurpar el trono de Dios. Es lo normal en eso. Y yo lo noto hoy, más que todo en los muchachos que están en la universidad. ¿No han visto la gente que es universitaria? Que son insolentes para con Dios, que hablan de Dios como si no fuera nada. Es que Dios lo creamos nosotros, Dios lo inventamos nosotros, Dios es parte de lo que nosotros somos. No, póngase a pensar, si Satanás sabía quién era Dios, ¿qué fue lo que Satanás vio para revelársele a Dios? ¿Será que Satanás podía ganarle a Dios? ¿Podrá Satanás algún día ganarle a Dios? Usted porque es cristiano dice que no, pero los satanistas dicen que sí.
El mismo diablo tentó a Jesús, queriendo dañar el plan de salvación. Entonces el diablo pensó que tenía oportunidad. El orgullo le llevó a eso. Y es lo que él ha querido venderle al hombre. El hombre sin Dios puede. Note que la sociedad que nosotros tenemos está muy alejada de Dios. Cuando yo trabajaba en grupos interdisciplinarios en el municipio de Medellín, éramos comunidades cristianas de resocialización de adictos, llegamos a un punto tan difícil que a nosotros nos prohibieron que no podíamos hablarles a los drogadictos de Dios, que porque los influenciábamos y psicológicamente los enfermábamos, porque ellos no podían depender de nada sino de ellos mismos y fortalecer su carácter y su ego. Entonces podíamos ser una comunidad cristiana tipo terapéutico, pero sin nada de Dios, ni Biblia, ni nada, ni orar, ni nada, porque de pronto dejan de depender de las drogas para depender de Dios. Y nosotros decíamos, pues que el hombre nació para ser dependiente de. ¡Qué locura! Es que es lo que Satanás va a colocar en una vida para alejarla de Dios. La duda. ¿Qué es lo más triste cuando nuestros muchachos van a la universidad? Que vayan a la universidad, no. Haberlo formado bien. Allá les van a sembrar la duda. Por ejemplo, en el caso de cuando él le dice, con que Dios os ha dicho. La pregunta es, hasta ese momento Eva había pensado, de verdad, fue Dios el que me dijo, es que el día que ustedes coman, van a abrirse en los ojos. Ay, de verdad Dios dijo eso. Oiga, y es que lo que Dios dijo es real. Es que lo que la Biblia dice es real. El papel puede con todo. Ellos nunca habían escuchado a nadie que se levantara confrontando a Dios. Todo lo que Dios les decía, sí, sí, sí. Y aparece el diablo y les dice, en una serpiente, no. Oiga, ¿y usted le creen todo a Dios? Dios sí les dijo eso. Sabe Dios que el día que ustedes lo hagan, los ojos se les van a abrir para morir. Y le hago una pregunta, ¿y ellos comieron del árbol de la ciencia del bien? ¿Ellos murieron o no murieron físicamente? ¿Y cómo muere uno espiritualmente? Perdonen lo que estoy diciendo. Pero es como el mundo lo concibe. El hombre natural no percibe las cosas espiritual. Por eso cuando usted habla con una persona así, él dice, ¿cómo que espiritual? ¿Cómo que, ay, esta gente que les están enseñando? Ay, qué pecado, miren a mi mamá lo que le están metiendo allá en la iglesia. Pero es la mente de ellos. De Satanás quiso llegar a la mente de Dios confrontando la veracidad de Dios. Sí, Dios es real. Sí, el cielo y la tierra pasarán. La palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y cómo lo vemos? En cada palabra que escuchamos y que en nosotros ha encarnado. Alguien te podría decir que no es cierto, pero tú por la experiencia que has tenido con Dios, puedes decir, digan lo que quieran, pero Dios es real. Había un hombre que salía, él era un profesor, en la mayoría de esos profesores de filosofía no son muy creyentes. Y él veía una viejita en una chaza a la salida de la universidad y siempre ahí leyendo la Biblia. Y entonces él la miró y le dijo un día, oiga señora, ¿usted qué hace ahí? No, pues yo aquí leyendo la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La palabra de Dios. Dios. ¿Y dónde está Dios? Ah, es que Dios es muy grande, en su palabra, en todo. Ay señora, qué pesar. Usted tiene que creer en lo que, ¿cómo le digo a esta señora que no es tan inteligente? En lo que ve. Ah, yo tengo que creer en lo que veo. Sí, Dios no existe porque no lo ves. Entonces le dijo ella, bueno, entonces el aire no existe. Sí, el aire existe. ¿Y cómo me comprueba? Pues él científicamente podía, pero él tenía que comprobárselo en una forma que ella, como una persona que no tenía formación académica, supiera, y le dijo, el aire es tan cierto que respire. Bote el aire. Lo sintió. Y ella le decía al Señor, ay, por eso usted no puede conocer a Dios. Yo a Dios lo conozco porque lo siento. Yo a Dios lo conozco porque Él se mueve dentro de mí. Yo a Dios lo conozco porque a través de la palabra Él transforma mi vida. Tienes que conocerlo a través de la palabra. Y ese hombre la miró y dijo, dejémoslo así. Y se fue. Pero es real, hermano. El enemigo puede intentar cuestionar, pero cuestionar a Dios no puede. Es más, el ateo más ateo que habla en contra de Dios está en un error. ¿Por qué? Porque si Dios existe, ¿para qué hablar de lo que no existe? ¿Y cuántos libros se han escrito para comprobarle a la gente que Dios? Es que la duda va ligada a la desobediencia. La Biblia misma enseña, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y cuando el ser humano ha entrado en la dimensión del pecado, el pecado al ser humano lo aleja de Dios. A nadie le gusta que le hablen del pecado.
Por ejemplo, si alguien llegase a uno de nuestros servicios ese día, que se predique y se diga que los borrachos no entran al reino de los cielos, y esa persona bien bebedora, ¿qué va a sentir esa persona en el culto? Si Dios ha venido tratando con esa vida, hasta se confronta, pero si esa persona tiene orgullo en su corazón y quiere, esa persona dice, no, eso no es para tanto, y le da rabia, y se puede ir enojada, vean, a estos que se creen los más santos, porque el pecado ha sembrado la duda en esa persona, y le ha separado de Dios y anda en desobediencia. Antes de que el hombre cayera, bueno, no que el hombre, que Satanás cayera, Dios ya conocía lo que iba a ocurrir. De hecho, mire la redención cómo fue planeada. Antes que todo fuera hecho, ya Dios sabía cómo iba a redimir al ser humano. La Biblia a través de los tiempos ha mostrado lo que va a suceder. ¿Cuántas profecías usted va a encontrar que Dios ha dicho 200, 300, 500, 700, 1000 años antes de que las cosas sucedan? Y Dios ha dicho en esa sabiduría de todo lo que iba a ocurrir. Y a través de la palabra del Señor nos habla que el bien siempre va a vencer el mal, aunque aparentemente el mal vence. La Biblia nos enseña que el amor cubre multitud de pecados, que vence al odio. La luz siempre va a vencer la oscuridad. ¿Cuál es la descripción más clara de oscuridad? La ausencia de luz. Si apagamos todo esto, ¿qué queda? Apáguela. ¿Qué pasó con la oscuridad? ¿Para dónde? No se fue. No se esfumó, se destruyó. La luz destruye la oscuridad. Es que la oscuridad es ausencia de luz. Entonces, cuando llega Dios al corazón de un hombre, el mal que el hombre tiene en su vida es destruido. El Señor acaba con todo concepto de mal. Por eso no es posible que la luz con las tinieblas vivan. No es posible que tú seas una persona creyente y que andes a raticos con Dios y a raticos con el diablo. Es entendible que si vienes de una naturaleza pecaminosa, tienes hábitos pecaminosos que Dios va a empezar a ¿qué? Pero ¿cómo lo va a quitar Dios? Y perdóneme que yo le diga esto. Cuando usted las 24 horas del día tiene una hora con Dios, ¿qué hace las otras 21 horas? ¿Con qué alimenta su mente, su espíritu, su corazón? ¿Qué le echa usted a su corazón? Puede ser basura. ¿Y qué tipo de basura, pues? ¿Cómo llega eso a mi mente? ¿Cómo llega eso a mi vida? Usted escuchando las canciones de hoy en día del mundo, pero hay gente que todo el día escucha eso. Y eso se va metiendo. Son mensajes subliminales. Y usted ve a una persona y dice, ay, ven Javier, ay, ¿cómo? ¿Y de dónde le salió a usted que le cae mal esa señora mayor? Porque ¿qué es lo que usted está metiendo a su corazón? Digamos que nosotros permanecemos despiertos de 16 a 18 horas al día. De esas 16 horas nosotros permanentemente escuchamos mensajes, canciones cristianas, cosas que nos llenen. ¿Qué pasaría en nuestro corazón si eso ocupara la mayoría del tiempo en nuestra mente? ¿Cuáles serían nuestras actitudes? ¿Usted cree que una persona que está escuchando todo el día música cristiana, mensajes y todo, va a agarrarse a pelear con otra persona? ¿Pero qué es la influencia? De las 16 horas, 18 que usted está levantado, levantada, ¿cuánto alimento malo le mete usted a su mente? ¿Cuántas horas le mete usted de palabra de Dios a su mente? ¿Cuántas alabanzas escucha al día? ¿Cuánto estudia de la palabra? ¿Cuánto goza de la coinonía de los hermanos de la iglesia? ¿De cuántas cosas espirituales se llena usted? Allá donde está tu tesoro, está el corazón del hombre. Hermano, se me chispoteó. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién quiere usted que gobierne su corazón? En tu vida hay dos perros, uno blanco y uno negro. ¿Cuál está ganando la pelea hoy? El negro. Bien. El mejor, dice ella, no es el mejor. Le voy a decir por qué. Está ganando el mejor alimentado. Entonces, si tu respuesta en esta mañana es que el negro está ganando la batalla, es que le estás dando mejor alimento al perro negro. Deja de alimentar el perro negro y alimenta el perro blanco. Disculpen el término que estoy utilizando porque a veces el término perro suena feo, pero estamos hablando como esos dos que viven dentro de uno. Alimente el blanco y el negro no va a ganar. Hermano, ¿por qué será que a mí en la vida me va así? ¿Por qué será que se me sube la bilirrubina? Dirán las señoras. ¿Por qué será? Porque así se dice. ¿Por qué será? Sencillo, porque hay algo que está funcionando mal en tu alimentación espiritual. Entonces uno pregunta, ¿estás en grupos de crecimiento espiritual? No, no me queda tiempo. ¿Y cuántas novelas ves al día o noticias ves al día? Como 8. Y no te queda tiempo. No es que no te quede tiempo. No estás dispuesto a recibir. No estás dispuesto a eso. Entonces, ¿qué está haciendo? El adversario está ganando. Hermano, el mundo, decíamos ahora, está en las manos del maligno. ¿Y cómo está trabajando el maligno? Está trabajando a través de todas esas cosas. Entonces, ¿qué sucedió con Satanás? Cuando entra en ese estado, fue expulsado del cielo. Y usted no se da cuenta que hay gente que es expulsada de la vida espiritual. A nadie echan de la iglesia, ¿o sí?
Tiene que ser, la Biblia sí da unas condiciones, pero realmente alguien echan de la iglesia en sí, no. Pero hay gente que sale ofendida y enojada, ¿por qué? O la palabra dice que la porrea. No puede tener coinonía con los hermanos, que son una partida de hipócritas. Pues eso dice la gente, eso escucho, ¿no? De la gente. Entonces, cuando uno escucha todo eso dice, Dios mío, sencillamente, pero note, es que lo del mundo es muy influenciable. ¿Cuántos hermanos en la fe escuchan esas canciones del mundo? ¿Qué es lo que hablan esas canciones? Dígame, el 99% de esa música, ¿de qué habla? Sexo, bueno, reggaetón, eso sí es lo peor. Yo no sé cómo una mujer puede escuchar reggaetón, se siente una cosa, se siente peor que un mueble. Eso dignifica a la persona, eso alimenta el alma. Entonces esa persona se va a sentir mal en la casa de Dios. ¿Usted se imagina donde hoy invitemos aquí un punkero, bien metido en su mundo de punk y cosas y su filosofía y eso, a un culto, y que no tenga el deseo de buscar de Dios? ¿Cómo se sentiría esa persona hoy aquí? La va a cambiar. Por eso cuando van a buscar de Dios, no se encuentran, no se hallan. Invite a una persona que tenga esa dualidad de vida a un culto de oración. ¿Cómo te sentirías? En un culto de oración aficiado. No, usted no ha invitado a gente que tiene influencias espirituales y que usted los invita a un culto de oración. Ay, no, yo me tengo que ir. Ay, yo siento algo raro aquí. Yo siento que... Ay, no, yo me voy. ¿Por qué no? Aquí hay algo malo. Aquí hay algo malo. No, aquí lo que hay es bueno. Lo que pasa es que usted viene mal. Ustedes se expulsan, no son capaces, no están, no entran, no escuchan la voz de Dios. Tranquilo, cuando usted vaya a evangelizar y gente no lo reciba, no pelee con la gente. Están en esa dimensión. Hay que orarle a Dios que los coloque en una posición que necesiten de Dios. Eva, cuando es engañada, incitó al marido a que también, ella ya había comido, ¿no? Venga, comamos que esto es muy bueno y mira que a mí no me pasó nada. Engañada, engañó a otros. Y tal vez no fue la primera vez. Y escuchó una vez, 2 veces, 3, a la cuarta no aguanta. En los Alcohólicos Anónimos dicen, la copa de aguardiente más peligrosa no es la última, es la primera. Las cosas del mal no las puedo tolerar en mi vida, nada. Entonces hay un principio bíblico, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensar. No dejemos el corazón abierto al adversario, no le habla el corazón al adversario, porque una vez el adversario entra a tu vida, hermano, yo le voy a decir una cosa, para los que caminamos en el mundo alguna vez, es un peligro. ¿Quiénes vinimos, por ejemplo, de vicios? Usted llegó allá, ¿usted cree que usted no podría volver allá? Yo que escucho hermanos que dicen, no, yo por allá no vuelvo. Si usted estuvo allá, es fácil que vuelva. Cuando una persona cae de la gracia de Dios, es muy difícil que un recaído se levante. Alguien que volvió a caer en la misma profundidad, es difícil que salga de ese lugar. La salida la primera vez para Dios fue muy fácil. No, y para Dios la segunda era fácil. Pero el problema no está en Dios, el problema es que está en que ya el corazón, la mente se cauteriza, hermano. ¿Cuánta gente yo he visto que me han dicho, pastor, yo quisiera volver, pero no he podido? Y vienen a un culto y eso lloran pedernidamente y salen, y en la esquina los veo ya con la primera cerveza. Dios puede libertar a una persona. Si alguien ha caído de la gracia de Dios, Dios le levanta, pero hermano, es mejor no caer de la gracia de Dios. El enemigo quiere dañar el plan de Dios en tu vida. ¿A cuánto nos gustaría dar pasos hacia atrás? ¿A cuánto nos gustaría dar pasos hacia adelante? Entonces lo que necesitaríamos es mirar el corazón. ¿Por qué no le dice al Señor, Señor, yo no quiero volver a esa vida que yo tuve? La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.